Hola y bienvenido a una nueva exposición con Paul. En el día de hoy les voy a exponer la cosmología en las civilizaciones antiguas. Preguntas tales como ¿cuál es el origen del universo? ¿Qué es lo que posibilita el movimiento de los seres? Incluso saber si existe un elemento común para todos los seres que comprende el universo trasciende toda la reflexión humana. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces tendemos a decir o a inferir que unas civilizaciones son más intelectuales que otras porque se han hecho más preguntas y han tenido más respuestas a ellas. Y esto es completamente falso. Todas las civilizaciones, o más bien todos los seres humanos, nos hemos hecho estas mismas preguntas a lo largo de nuestra vida. Trascienden la reflexión humana. Otra cosa muy distinta es que civilizaciones busquen maneras de ver y de responder dichas preguntas y que esas maneras sean más mediáticas que otras. Continuamos con la imagen del universo. El hombre primitivo forjó sus ideas y conceptos a partir de los datos que obtenía de la observación de los cuerpos celestes, de su movimiento. Con los datos obtenidos de su observación, hizo distintas interpretaciones que contribuían a extender y a explicar el lugar que desempeñaba en el universo. Se buscaban respuestas mágicas y míticas, principalmente para describir la composición del universo y su movimiento. De aquí nacen dos conceptos, la astronomía y la astrología, que nacen como hermanos, nacen unidos. En un principio, el hombre utilizó esos dos conceptos que no sabía que los había inventado, pero los estaba utilizando para dar respuesta a todas sus preguntas con la observación de los cuerpos celestes, de la luna, del sol, el comportamiento que tenía el sol y la luna, de las estrellas, de las nebulosas, y así pudo dar respuestas mágicas a las preguntas que se hacían. Estas respuestas mágicas van de la mano de dos conceptos, cosmovisión y animismo. La cosmovisión es el conjunto de opiniones y creencias que forman la imagen o concepto general del mundo de una persona, de una época, de una cultura, de una cultura. En este caso hablamos de las culturas. Y el animismo es una visión del mundo que dice que todo existe porque dentro de todo hay espíritu. Es decir, este mouse existe porque dentro de este mouse hay un espíritu. Pero después se eliminó la visión animista que se tenía de las cosas por su poca complejidad. Y tiempo después, con el desarrollo y evolución de las sociedades antiguas, se abandonó esta visión animista del universo, dando lugar a otro tipo de interpretaciones más complicadas y elaboradas, cambiando la imagen simple y animista que se tenía del universo. Esto, más la cosmovisión, explotaron y dieron origen a las explicaciones míticas. Las explicaciones míticas no son más que explicaciones a las preguntas usuales que se hacían antiguamente y que aún no seguimos haciendo, pero de forma mucho más complicada. Algunas de las explicaciones míticas que se conservan hoy en día y que las podemos leer son como por ejemplo el Popol Vuh de la mitología maya, la Biblia, la Ilíada y la Odisea de Homero de la mitología griega, y otras que son de tradición oral. Muchísimas de las civilizaciones antiguas no escribían sus relatos, sus respuestas, simplemente las transmitían de forma oral. Y ahora les voy a decir algunas historias de las civilizaciones que considero son las más importantes de la historia de la humanidad. Bien, comencemos diciendo cuáles son las civilizaciones. Todas están en orden cronológico. La primera, obviamente, es Mesopotamia, también llamada Sumeria. Segundo está Egipto, luego viene Grecia, luego viene China, luego viene India, luego viene Japón, luego viene Roma, luego viene Escandinavia, luego vienen los Yoruba, luego vienen los mayas, luego vienen los aztecas, y luego vienen los incas. Empecemos por Mesopotamia. Los habitantes de Mesopotamia pensaban que el universo al principio de todo era una masa de agua donde reinaban los dioses Apsu y Tiamat y su descendencia, quienes se la pasaban peleando.
Los dioses que más tenían récord eran Tiamat y Marduk. Tiamat, este que está aquí, y Marduk, este que está acá. Ambos pelearon incansablemente con ejércitos de monstruos para derrotar al otro, hasta que luego de muchas guerras Marduk levantó su espada y partió en dos el cráneo de Tiamat. Una parte del cráneo hizo la tierra, con la otra hizo el cielo, la luna y las estrellas. Y de ahí decidió crear sirvientes para los dioses, los hombres, a quien les otorgó el don de la vida. Bien, continuamos con la mitología egipcia. Los egipcios pensaban que el mundo se inició con un gran cuerpo de agua inmóvil rodeado de oscuridad. Noten aquí la similitud con las creencias sumerias. Desde las profundidades del agua surgió una pequeña porción de tierra a la que llamaron el montículo primordial. En ese lugar aparecieron los primeros dioses. Un mito egipcio dice que los hombres y las mujeres fueron creadas por un dios cabeza de carnero, este que está aquí, quien tomó arcilla y en un torno de alfarero tomó el cuerpo humano y con sumo cuidado lo presentó ante el dios del sol, Ra, y este lo bendijo con el don de la vida. Ok, seguimos con la mitología griega. Los antiguos griegos pensaban que el universo había empezado como un caos oscuro. De este caos surgió la madre tierra, la titán Gea, quien creó una maravillosa bóveda azul salpicada de estrellas, el cielo, a la que llamó Urano. Tuvieron muchos hijos, los cíclopes, los titanes y los hecatónquiros. Los cíclopes y los hecatónquiros, Urano les tenía asco, entonces los encerró en las fosas más profundas de la tierra, llamadas Tártaro. La madre de estas criaturas, Gea, no soportó esto y pidió ayuda a Cronos para enfrentar a su padre Urano. Con una hoz, este le atravesó el cuerpo a Urano. Este, malherido, huyó y no volvió a desafiar a Cronos, quien gobernó el universo junto a su hermana Rea, con la quien se casó. Con ella tuvo varios hijos: Hestia, Hera, Demeter, Zeus, Hades y Poseidón. Y a todos ellos se los come para que no le desafiaran, excepto a Zeus porque Rea lo oculta. Zeus crece con el resentimiento a su papá, hace que su padre vomite a sus hermanos, lo vencen y luego los titanes se rebelan contra los dioses y se genera una guerra llamada Titanomaquia. Esta guerra duró más de 1000 años y no fue hasta que Zeus liberó a los hecatónquiros y a los cíclopes del Tártaro que los dioses pudieron reinar en paz sobre la tierra. Después de mucho tiempo de que los dioses hayan gobernado la tierra, Zeus quiere poblar esta porque se siente muy sola y le dice a Epimeteo y a Prometeo que dotaran de gracia y fuerza a las criaturas terrenales. Epimeteo dio a cada animal un don, a unos la belleza, otros la velocidad, algunos la corpulencia, etc. Según su conveniencia, dio todos los dones a los animales, dejando por último al hombre, que quedó desnudo, indefenso y desamarrado. Ante aquel desastre, Prometeo moldeó una figura de arcilla a imagen y semejanza de los dioses, y Atenea, diosa de la sabiduría, sopló aliento de vida sobre la figura. Prometeo robó el fuego del Olimpo, dotando a los humanos de sabiduría, enseñándoles la supervivencia y las artes y la ciencia. Por titanes como Prometeo es que estamos como estamos. Ustedes saben lo que le esperó a Prometeo después de que haya hecho eso. Zeus lo castigó mandándolo al monte más alto que existía, incluso más que el Olimpo, y lo amarró, lo encadenó realmente, para que un águila todos los días se comiera su hígado. Y como Prometeo era inmortal, en la noche el hígado le volvía a crecer y al día siguiente la águila se lo volvía a comer, y así por toda la eternidad, solamente por dotarnos de gracia a nosotros. Así que agradezcan a Prometeo. Bueno, ya que le agradecieron a Prometeo porque estamos aquí vivos, sigamos con la civilización china. Los chinos pensaban que en principio había una especie de energía volante
que algunos comentaristas han asimilado a la energía de los presocráticos. ¿Se acuerdan del primer periodo? Esta energía, similar al aire, sufrió el gran origen, que nos explica, del que nació la nebulosa vacía original. Esta nebulosa engendró el espacio-tiempo, y de este nació el Ki, la fuerza vital, que es uno de los conceptos fundamentales del pensamiento chino antiguo. El Ki se dividió por una separación entre lo puro y lo brillante, que se concentró en el cielo, y lo impuro o turbio se concentró para formar la tierra, con más dificultad y tiempo. Las esencias de estas dos entidades, lo puro, lo impuro, o ya después se le llamó caos y orden, se convierten en el yin y el yang, que a su vez, a la vez de la creación del yin y el yang, se crearon las 4 estaciones del año, asimilables a los elementos clásicos. ¿Cuáles son los elementos clásicos? Por tierra, fuego, agua y aire. Y de ellas surgieron por combinación los astros y el hombre. Sigamos con la mitología india. Los hindúes creen que el universo se crea y se destruye a sí mismo en el ciclo de renovación incesante. Al inicio de su creación, el dios Brahma contiene todas las cosas dentro de sí mismo, pero crea elementos: fuego, viento, cielo y tierra. Sobre la tierra coloca rocas, montañas y océanos. Organiza el tiempo y crea a los dioses, a los demonios y a los seres humanos. Después surgen de su cuerpo la noche y el día. Con las diversas partes de su cuerpo se crean los animales: caballos de sus pies, cabras de su boca, vacas de su estómago, ovejas de su hígado, y así hasta formar todo el reino animal. Las hebras de su cabello se transformaron en los árboles y en los demás vegetales. Aquí la mitología india tiene una variedad de dioses impresionante, pero tiene una especial, además de Brahma obviamente, que para ellos era uno de los dioses más importantes, tiene una especial cercanía con la diosa del río Ganges, Ganga, que muchos de ustedes sabrán que para los que practican el hinduismo, el río Ganges es la representación de un regalo que Ganga les dejó a ellos para que puedan sobrevivir. Entonces, por esto el río Ganges es adorado y conocido como el río sagrado o río de Mama. Mama en relación a Ganga. Bueno, sigamos con la mitología japonesa. Según los japoneses, al comienzo del universo estaba sumido en una especie de materia batida, espesa e informe, sumida en el silencio. Posteriormente se escucharon sonidos que indicaban el movimiento de las partículas. Con este movimiento, la luz y las partículas más ligeras se elevaron, pero las partículas no eran tan rápidas como la luz y no pudieron ascender más. Es así que la luz quedó en la parte superior del universo, y debajo de ella las partículas formaron en primer lugar las nubes y luego el cielo. El resto de las partículas que no habían ascendido seguían formando una masa enorme, espesa y oscura. Sería llamada Tierra. Izanagi e Izanami, los únicos dioses con sexo definido que emergieron espontáneamente de la nada, crearon los valles, las montañas, las islas y los ríos con una lanza. Y al hombre lo crearon con una danza que consistía en girar en sentido opuesto a una columna, ¿sí? A una columna vertebral. Bueno, seguimos con los romanos. Los romanos tenían la misma mitología o sea, literalmente las historias de los romanos eran la misma vaina que las historias griegas, solamente que con los nombres cambiados. Bueno, seguimos con los escandinavos. A ver, antes de comenzar con Escandinavia, hay que decir que es una de las mitologías más reconocidas por su tradición oral, y que gracias a que es tradición oral se puede afectar mucho más, a veces para bien, enriqueciendo las historias, y a veces copiando directamente historias de otras religiones. Ahora van a ver por qué. Comenzamos.
En el principio de los tiempos solo existía un vacío gigantesco compuesto por el hielo y el fuego. Aquí el hielo y el fuego representan el caos y el orden, muy similar a lo que pasaba con la mitología china. Aquí pasa una cosa, y es que aunque la cultura escandinava y la cultura china no hay ningún registro de que se llegaron a encontrar, la cultura china sí se encontró con muchos pueblos, igual que la cultura escandinava, que compartían muchas cosas, y de ahí se cree que pudo influir esto en la mitología escandinava. Seguimos. Luego de mucho tiempo se mezclaron y se creó el universo. De esta creación también nació Ymir, y junto a él apareció una vaca mágica llamada Adumbla, que lamió el hielo alrededor de Ymir. De su hijo Bor nacieron los primeros dioses Asir. Los dioses Asir eran una generación de los dioses nórdicos, la primera generación, como Odín. Con la ayuda de sus hermanos, Odín mata al gigante Ymir y con su cuerpo construye Midgard, la tierra, uno de los 9 reinos del árbol de la vida. Que como la mitología griega es tan famosa y también se hizo tan mediática con las historias de Marvel, con las películas de Thor sobre todo, ya todos tenemos más o menos dominado el concepto de árbol de los 9 mundos. Entonces me voy a saltar esa parte. Bueno, luego de que Odín y sus hermanos mataran a Ymir y hicieran la tierra, Odín vio que estaba vacía y que se sentía muy sola a comparación de los otros 8 mundos. Y talló a 2 humanos llamados Ask y Embla de los troncos de los árboles. Esto es una copia del cristianismo totalmente, o sea, Ask y Embla son Adán y Eva. Lo único que varía es que Odín los talló de un árbol. Y no lo digo solo yo, lo dicen las 5 páginas de historia que me leí para hacer este resumen. Así que ya saben, si les preguntan de mitologías influenciadas, dicen las escandinavas. Bueno, sigamos con los Yoruba. Los Yoruba son un pueblo africano. Ellos pensaban que al inicio de los tiempos, el universo estaba dividido en 2 regiones, el cielo y una extensión infinita de agua y pantano. Muchos de los dioses vivían en el mundo del cielo, pero solo Optala se preocupaba por la gran extensión de agua que se encontraba debajo. Por tal motivo le pidió a Olurum, quien gobernaba el cielo, que cubriera el agua de la tierra para que allí pudiera vivir gente. Olurum aceptó la idea, pero pensó que nadie podría realizar una tarea tan colosal. Optala tomó una cadena de oro y la colgó en el cielo para que llegara hasta el mundo acuático, pero la cadena no era lo suficientemente larga como para llegar hasta el agua, por lo que Optala bajó por la cadena hasta donde terminaba y sacó de su bolsa una concha de caracol llena de arena que derramó. Después dejó caer una gallina que esparció la arena en todas direcciones y la arena se transformó en tierra seca, dando origen a las montañas, los valles y los humanos. Bien, sigamos con la cultura maya. El mito maya de la creación está bellamente explicado en su libro sagrado, el Popol Vuh. En él se relata que al principio solo existían los dioses en un estado latente sobre un mar inmóvil, y entonces hubo palabras y decidieron crear el mundo para que existiera el ser humano. 2 veces trataron de crear a la humanidad y las 2 veces fallaron, llamando a dioses cada vez de menor rango para que los ayuden. Con la primera trataron de hacerlo con barro, pero los humanos no pudieron emerger del barro y además eran tontos y sin alma. Luego lo intentaron con madera y estos humanos se movían y hablaban, pero eran perezosos y no tenían voluntad. Y finalmente crearon a los humanos con masa de maíz mezclada con la sangre de los dioses. Así la sangre de los humanos es su alma y a la vez alma de los dioses. Así los hombres eran uno con los dioses y a ellos debían volver. Por esto es que en la cultura maya hacer sacrificios ofreciendo el cuerpo a los dioses no era una clase de castigo, sino que era más bien un privilegio, incluso hasta un honor. Sigamos con la cultura azteca. En la cultura azteca no se relata a detalle cómo fue el inicio de todo, o sea, de dónde emergieron los dioses, de dónde emergió el universo, sino que
directamente los dioses se puede inferir que siempre existieron y siempre lo van a hacer. Ya teniendo esto en cuenta, comenzamos con la historia. Tezcatlipoca y Quetzalcóatl se dan cuenta de que los dioses se sienten vacíos y necesitan compañía. Por ello necesitan crear la tierra. Existía solo un inmenso mar donde vivía el monstruo de la tierra. Para atraerlo, Tezcatlipoca ofrece su pie como carnada y el monstruo sale y se lo come. Antes de que se pueda sumergir, los dos dioses lo toman y lo estiran para dar a la tierra su forma. Sus ojos se convierten en lagunas, sus lágrimas en ríos, sus orificios en cuevas. Después de eso, le dan el don de la vegetación para confrontar su dolor y posteriormente se dieron la tarea de crear a los primeros hombres. Bueno, ahora sigue la civilización inca, que se conoce por ser una de las civilizaciones más prósperas de toda la historia de las civilizaciones en la Tierra. Y con esta se cierra el ciclo de civilizaciones antiguas. Los pueblos incas de los Andes centrales entendían los orígenes de cada pueblo de manera aislada, como apariciones divinas a partir de algún hecho natural conocido como Pacarina. El origen del hombre recae sustancialmente en los dos hijos del sol, Manco Cápac y Mama Ocllo, quienes salieron del lago Titicaca y dieron origen a los incas de Cusco. Para los incas, Cusco, que era la capital de todo su imperio, era la ciudad por excelencia, la ciudad donde todo se originó, donde los dioses vivían y donde los emperadores residían. Pero para llegar a Cusco había que atravesar una selva muy densa. Los emperadores decidieron construir un santuario para no tener que llegar a Cusco desde las distintas partes de donde se encontraba. Y este santuario lo construyeron arriba de una montaña y le llamaron Machu Picchu. Bueno, espero que hayan aprendido algo nuevo y... chao.